Buenos días, Panamá. Hoy es lunes 20 de abril. Ya llevamos un mes todos confinados en este gran encierro, como lo llamó el Fondo Monetario Internacional. Un fin de semana donde los Estados Unidos superó los 40.000 muertos. Desafortunadamente, uno de cada tres afectados por la pandemia está en Estados Unidos. América Latina superó los 100.000 contagios. Eso sí, mal contados. Pues más de 2.400 muertos en este subcontinente que ha puesto a prueba realmente unos servicios de salud pues básicos lamentables. No puedo empezar sin antes enviarle mi más sentido pésame a don Daniel Delgado Diamante por el fallecimiento de su esposa este fin de semana. Así que en eso empezamos hoy, un día donde estamos a pendientes. ¿Qué pasará en el Ministerio de Educación? ¿Permitirán que ciertas escuelas reinicien de forma virtual el año lectivo? Eso todavía con pues la vuelta a la normalidad bastante lejana, a pesar que hoy esta semana debe saberse si 2 estados de la Unión Americana van a poder liberarse de esta pandemia. Por cierto, en un fin de semana donde hubo protestas de personas pidiendo levantar el confinamiento y las playas de Florida inundadas de personas, no solamente en los Estados Unidos, sino que Jair Bolsonaro también llevó a cabo una protesta con 600 personas en Brasilia. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy es lunes 20 de abril, un lunes muy lleno de noticias trágicas. La primera cosa que quiero reconocer y hacer mía las palabras de Fernando, enviarle a nuestro amigo Daniel Delgado Diamante nuestras condolencias. Así es, hombre. Y de todo el personal que trabaja en esta emisora y televisora por la desaparición física de Yolanda, su compañera de toda la vida. Toda la vida, exactamente. A usted que lo está siguiendo, mucho cafecito. Vamos a darle lo que está ocurriendo en el mundo, no solamente en la parte médica del coronavirus, sino el efecto de eso en algunos países que a nosotros, por razones estratégicas, nos interesan. Y lo tomo simplemente para tomar una muestra del mundo. Hacerlo todo en conjunto nos tomaría como 3 días. En primer lugar, la cantidad de positivos en el mundo llega ya a la suma de 2.420.000. De esos 2.420.000 positivos que han dado la prueba del coronavirus, el 30% corresponde a positivos en los Estados Unidos. Y los positivos actualmente son 1.619.415, de los cuales en Estados Unidos actualmente positivos 652.688. Ese después de cagar los recuperados. 71.012 recuperados. La cifra que le estoy dando es incluyendo recuperados y no recuperados. Uh-huh. Siempre que usted mire esta cifra, mire esto que está diciendo Fernando, los recuperados, y saque el porcentaje. Ahora nosotros le vamos a hablar sobre Panamá, sobre estas cosas. Pero además mire, porque en las columnas de la web que estamos buscando nosotros, que es la web que se alimenta de toda la información de los principales centros de información médica del mundo, da también la cantidad de personas que se encuentran en cuidados intensivos, y eso nos da a nosotros una idea de la cantidad de muertos que usted puede esperar, porque dentro de los cuidados intensivos siempre está la cantidad de gente que está en estado crítico. Entre lo que dijo Guy de la Rosa, en cuidados intensivos entre 50 y 80% de probabilidades de fallecimiento. Los Estados Unidos, en términos, por ejemplo, en términos de muertos, en el mundo hay cerca de 166.000 ya pasado. Uh-huh. Los Estados Unidos superó, como le dijimos el viernes, este fin de semana, la cifra de 40.400. Al ritmo en que va, uh-huh, las proyecciones en los Estados Unidos, en el modelo de la Universidad de Washington, podía llegar a la cifra de 62.000 a 63.000 muertos. Se acerca vertiginosamente porque el promedio diario está por encima de 2.100. Sí. Por el volumen de infectación y por el volumen de gente que está positivo y que sigue como caso activo y que se encuentra en intensivo, cerca de 13.400 en los Estados Unidos, podemos asumir que esta cifra seguirá subiendo a nivel global en los Estados Unidos. Y esto le plantea un problema al gobierno de los Estados Unidos,
Porque el debate en los Estados Unidos está ahora, es quién es el responsable de todo esto. Entonces es un debate inocuo para mí. En este momento, más que buscar un responsable, lo que tenemos que buscar es la solución de este problema. Ya dentro de un par de meses podremos hacer el balance. ¿Qué hicimos mal ¿Y qué hicimos? y qué hicimos bien? No, y quitar los caballos muertos, como decía Napoleón, del camino, y quitar a un montón de gente que en esta crisis ha sido más un estorbo que una solución. Sí, y creo que en términos generales, tratándose de un virus que por un lado fue subestimado, hay gente que tenía información de esto. España sabía, por ejemplo, de esto, y autorizó el 8 de marzo una manifestación masiva de mujeres, porque hay que celebrar como socialistas, y ellos sabían este problema. Y fíjese que España ya hoy superó los 200.000 positivos y se encuentra por encima de los 20.000 muertos. Esto, y en los Estados Unidos, desde enero se conocían de esto y de los problemas que esto se le había advertido. Sin embargo, en enero el presidente de los Estados Unidos autoriza una venta de mascarillas y de equipo médico a China. Vende. Que va a necesitar Él posteriormente. en marzo. Y se ha desatado una pelea en los Estados Unidos entre el presidente de los Estados Unidos, los demócratas, la prensa. A mí me llama la atención, estimados radioescuchas y televidentes, la forma como el presidente de los Estados Unidos trata a las reporteras de las diferentes cadenas. Yo creo que las preguntas de los periodistas tienen que ser lo que son. Las preguntas tienen que ser duras. Estamos frente a una situación dura. Además, están hablando frente al primer ciudadano electo por el voto popular. Y cada vez que se refiere a ella, las tratas con un nivel de desprecio que debemos prestarle atención, porque nosotros tenemos que respetar. Además, la discusión del presidente con los medios en términos generales ya ha puesto tanto que hay cadenas que ya no transmite cuando el presidente comienza a hablar. La CNN en inglés no transmite, la NBC tampoco transmite, y otros cortan las transmisiones. Porque consideran que las expresiones del presidente, más que explicar lo que está pasando en la pandemia, es campaña política electoral. Fíjese usted lo que está pasando. Este es el problema cuando uno trata de buscar y echarle la culpa a otro y no entender que tenemos que resolver el problema. Le cuento esto porque debemos aprender. Echarle la culpa a los demás no va a resolver el problema. Nosotros tenemos que abordar el problema. Bien. Esto está pasando en los Estados Unidos. Hay dos países. En Japón, recuerda el primer ministro Abe que declaró que ya eso estaba controlado. Bueno, ahora tuvo que echar para atrás. Ese es el peligro de actuar de una forma rápida, poniendo como elemento fundamental la economía. Yo siempre les he dicho, la economía y la salud pública son dos cosas que tenemos que tratar simultáneamente. Pero si hay que dar una prioridad, hay que dársela a la salud. Porque ¿de qué sirve tener una economía, levantar la economía, abrir la economía, si nosotros tenemos una población enferma? Si no vas a tener mercado. No vamos a poder consumir. Entonces, tampoco sirve ganar la guerra de salud y perder la economía. Entonces, tenemos que hacer un equilibrio. Un equilibrio. Y ese es el gran debate en el mundo. Ahora le hablo sobre eso. Después de Japón, la concentración de esta pandemia está en dos países importantes. Uno, Alemania, y la otra, el Reino Unido. Recuerda que el primer ministro Boris Johnson al principio decía que no, esto no era nada, hasta que le cayó a él. Y ahora el Reino Unido ha sido más, bajo la dirección del primer ministro, debemos reconocerlo, ha actuado con mucho más nivel de sensatez y ha puesto a todo su equipo profesional. Acuérdense que en el mundo, no es lo que dice el presidente de los Estados Unidos, que los mejores técnicos están en Estados Unidos. En el mundo en general, hay cantidad de científicos buenos. A ver, si usted saca, por ejemplo, ¿quién inventó la tabla periódica, Fernando? Sí, un ruso. Vavilov. ¿Quién fue el primero que hizo el asunto genético? Mendel. Bueno, Mendel y después los ingleses que... Sí, claro. ¿Y quién hizo la primera diseño helicoidal del DNA? Un norteamericano y un inglés. ¿Quién descubrió el radio y el polonio? Una francesa. No, polaca. Polaca, perdón. Polaca. Bueno, polaca, sí. Que vivía en Francia. Sí, Curie, pero ella lo hizo en Francia, su trabajo. Ella era polaca
Se casó con un francés. Y vivió Sí, y murió en Francia. francés. Bien. ¿Y cuántos científicos tiene China? Tantas cosas ahí. Entonces, cuando uno dice que la ciencia no tiene fronteras, lo importante es que ahora los mejores cerebros del mundo están conectados, buscando una solución. ¿Cuál es la solución? La vacuna. Tenemos que buscar la vacuna. Pero no solamente para esto, porque tenemos que tener una vacuna. Una vez que tengamos una, tenemos que ir desarrollando en la medida en que el virus se va mutando. Bien. Entonces, científicos hay en Panamá hay científicos, en México hay científicos, en Brasil hay científicos, en España hay científicos. ¿No? En todos los del mundo hay científicos. En Irán, en África. Bien. Pero el Reino Unido y Alemania, que con métodos diferentes, Alemania ha desarrollado un método de medición extraordinario. Por eso que usted ve que la cantidad de muertos de Alemania, a pesar de la cantidad, es bajo. Si usted tiene la cifra por ahí, léaselo a nuestra audiencia para que usted vea que comparado... Bueno, Alemania, el país más poblado de Europa, y tiene 49.601 casos en activo, con solo 4.462 muertos. Y Alemania es fronteras con Italia. Bueno, es frontera con Italia, es frontera con Francia también, que Francia ahora mismo está atacando. ¿Y el otro país? Bueno, no es frontera con Italia, pero sí frontera con Francia. Y el otro país, muchos italianos estaban en Alemania cuando ocurrió esto, y ellos trajeron enfermos de Italia para tratarlo en Alemania. El otro país que está en graves problemas es Francia. Y en América Latina, sin duda alguna, es Brasil. El señor Bolsonaro y México. Pues 14.530 casos en activo. Ha tenido 39.144 casos y 2.484. Y si usted mira el número de mediciones que Brasil ha hecho con respecto a la población, se dará cuenta que es una cifra mínima. Ellos no saben ni siquiera lo que tienen. El caso más dramático de nuestra región lo constituye Ecuador. En donde el sistema colapsó. Y ayer escuchaba al presidente Lenín Moreno diciendo, bueno, nosotros sí, ahora las cifras dicen otra cosa, tenemos que ser transparentes. Bueno, colapsó en la ciudad más importante de Ecuador. Así que imagínate qué pasará hacia el interior del país. Por un problema técnico no tenemos la gráfica hoy, así que por un problema técnico. Bueno, mañana. La tendremos mañana. Tenemos aquí las cifras de... Estas cifras, aquí están. En Panamá, de lo general a lo particular, tenemos 4.467 casos. De acuerdo a la medición de ayer comparada, hay 194 casos para un 4,5% de incremento. De esos casos, aislados en casa tenemos 2.911 para el 65,2%, aislados en hoteles 908 para el 20,3%, hospitalizados en sala 259 para el 5,8%, en cuidados intensivos 98 para el 2,2%, hemos bajado. Fallecidos 126 para una tasa de letalidad de 2,8%. La tasa global está por encima del 5%. Usted divide los 166.000 entre 4 millones, le va a dar un 5%. Hagan un ejercicio, 166 entre 2.400, ahí le da como 5%. Estados Unidos tiene casi 5%. ¿Se acuerda que esta letalidad fue pronosticada entre 1 y 2%? Recuperados epidemiológicamente, 165. Recuperados clínicamente, 1.800 para un total de 1.974. Bueno, 2,82 me sale a mí la tasa de letalidad. ¿De? Es decir, los 126 fallecidos de los 4.467 casos, sale 2,82. Yo tengo 2,8. Bueno, yo redondeo. Tú siempre redondeas. Yo después de punto de 5 hacia abajo lo pongo un solo decimal para no confundirnos. El total de pruebas realizadas. Panamá ha realizado 20.137 pruebas. Pruebas positivas 4.753. Por ciento de pruebas positivas 23,6%. Por ciento de pruebas, la diferencia. Y fíjese usted una cosa importante. Pruebas por millón de habitantes. La República de Panamá tiene 4.707. Ahora mire usted a Brasil y se dará cuenta de la diferencia. 5,32 es la de Estados Unidos. Sí, eso es lo que le dije. Es una tasa alta, es el doble de la de nosotros. Entonces,
¿qué es lo que nosotros tenemos que tener claro hoy, que se cumple un mes de esto? Sin la medida de cuarentena, si usted vio la curva que nosotros le hemos presentado, nuestra curva hubiera sido exponencial. Hoy nuestra curva es lineal y nosotros tenemos un nivel, el factor de reproducción efectiva del virus está calculado en 1.5 en este momento. Nosotros tenemos que bajarlo de 1. Entonces, eso es lo que hace que nosotros necesitemos hacer un esfuerzo adicional. Y el gobierno está en una situación que solo le queda, como no tenemos vacuna, como no hay una cura para esto, nosotros tenemos que aplicar las medidas de contención. Y las medidas de contención incluyen la cuarentena, las medidas de salud que usted tiene que hacer, lavarse las manos, cuidarse, no ir a la mascarilla, etc. Además de eso, cuando usted camina fuera de la calle, deja sus zapatos afuera o póngale cloro. Pisen cloro con agua. Pisen cloro con agua. Entonces, esas medidas, más la medida de hacer las pruebas. ¿Por qué las pruebas son importantes? Porque las pruebas nos indican a nosotros, en esa velocidad, en esa reproducción efectiva del virus, en dónde se está concentrando el esfuerzo en Panamá. Por ejemplo, nosotros el viernes, nuestro equipo de salud pública descubrió un nivel de infectación alto aquí en la comunidad de Veracruz de Cuna. De indígena, de Cuna. E inmediatamente se hizo un aislamiento y se dio todo el apoyo a esta comunidad para resolver ese problema. Igual está ocurriendo en algunas áreas de Chorrera y otras áreas de Arraiján y tendremos que hacerlo. Esa es la verdadera razón de estas medidas. Bueno, ahora mismo el lugar con más casos en todo el país es Tocumen. Desplazó a San Francisco este fin de semana. ¿Y por qué esto es importante? Porque entonces nuestro equipo de epidemiología, nuestro equipo médico, puede entonces focalizar y bajar esta curva. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para bajarlo por debajo de 1. Cuando el índice de reproducción efectiva del virus está por debajo del umbral de 1, o sea, es menos de 1, nosotros tendremos la pandemia. Entonces podemos ir soltando las medidas de cuarentena. En un cálculo, esto puede ocurrir en 2 o 3 semanas. Pero si nosotros nos queremos apresurar, lo podemos hacer mañana y tendremos las consecuencias. Ya, pagar las consecuencias. Fíjense lo que pasa en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, los datos están revelando una contención del virus, de la reproducción del virus, por las medidas de cuarentena, de medición, las medidas de salubridad y la cooperación de la población. Que en más de lo previsto por los modelos de expansión, los modelos de por dónde iba este virus, ha logrado hacer lo siguiente. Se recuerda, en principio se decía que esta pandemia iba a producir más de 2 millones de infectados en los Estados Unidos, iba a producir más de 200.000 muertos. Bueno, los nuevos modelos están prediciendo que en los Estados Unidos habrá más de 62.000 muertos, está en 42.000. A la velocidad como va esto, es probable que llegue cerca de 55.000, 60.000 muertos. Los modelos se quedaron por debajo porque los modelos fueron ajustándose a una realidad. Cambiaron el índice de cooperación de la gente. Pero fíjese lo que hace el presidente de los Estados Unidos. La marcha. No, aplaude una marcha de que la gente dice que ya se acabó la... Eso es promover la insurrección cuando lo que se requiere es disciplina. Porque el presidente está más pensando en las elecciones que en el problema. Entonces estamos bregando con diferentes formas en el mundo de manejar esto. Mire lo que hizo Jair Bolsonaro, mire lo que hizo el presidente de México. Bien. Ahora fíjense las consecuencias de todo esto desde el punto de vista económico. Les dije el viernes que la evaluación de Panamá, de las 3 agencias evaluadoras de riesgo, mantuvieron a Panamá en el nivel de grado de inversión, con diferentes explicaciones, particularmente Moody. Moody es la más optimista y Fitch la más pesimista. Y Standard & Poor's hizo una evaluación bastante positiva, bastante estable. Y la Fitch hizo una evaluación más dura, pero igual, las 3 nos dejan con grado de inversión. Y eso es lo que pasa en México. Bajan la calificación de México y ponen los bonos de Pemex en basura. Y en el caso de Colombia, el Fondo Monetario dice que la caída neta del PIB
en Colombia va a ser de 2.4% y el presidente Duque está más preocupado por lo que le pase al señor de al lado de él que ven preocupado lo que le pase a Colombia. En el caso de Ecuador, la situación se está complicando igual que en Brasil. En el caso de Argentina, Argentina está pactando no pagar la deuda por 3 años. Como usted ve... Y eso automáticamente lleva a la deuda argentina, que está calificada de basura, ya a nada. Entonces, no, él puede pedir plata, pero va a ser carísima. Va a ser carísimo. Entonces, el problema más grande de todo esto es el incremento del desempleo. Y es donde hay desempleo en las grandes naciones. Fíjese, China, por primera vez en los últimos 25 años, China tiene un crecimiento negativo en el primer trimestre. Si usted une el crecimiento negativo de China, lo que está pasando en los Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Japón, en Corea, en Singapur, entonces tenemos un problema global que nos va a afectar a nosotros porque nosotros le prestamos servicios al mundo. Pero interesante es Japón y China. Ninguno de los dos va a terminar el año son una de las pocas economías que no va a terminar con crecimiento negativo. Va a terminar creciendo poco, 1.6 una y 1.2 la otra, pero ambas van a crecer positivamente. Y sobre esto hay muchas teorías. Sí, bueno. Que la recuperación va a ser rápida, que va a ser lenta. Lo que sí está pasando ahora mismo es que la gente está sufriendo mucho. Y no puede más uno que sentir tristeza por lo que está pasando la ciudadanía panameña y la ciudadanía global. Esto que pasó en Veracruz es un ejemplo. El virus está golpeando con fuerza incontenible a la población de más alto riesgo, que es la pobre. En los Estados Unidos, el 60% de los muertos son minorías latinas y afroamericanos. Esta realidad nos debe llevar a nosotros a pensar y a meditar qué tenemos que hacer.